Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a cada uno de vosotros. Es un gusto poderme dirigir a ustedes nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Vamos a estudiar en esta mañana un tema titulado Nadie me puede sacar de la vida que llevo. Y cuando decimos que nadie nos puede sacar de la vida que llevamos, nos estamos refiriendo o se está intentando hacer una referencia a alguien que está en el mundo, al menos de forma primaria. Una persona que está en el mundo casi siempre se siente tan inmunda, tan indigna, que piensa que la situación espiritual en la que se encuentra, la vida desordenada que ha llevado, es imposible de cambiar. Y es que de cierto modo pensar eso en la carne es bastante normal. Es normal porque la Biblia nos enseña que el pecado es algo así como un vicio. Por eso dice Pablo, escribiendo a los Efesios, que nosotros, los seres humanos, estamos viciados conforme a los deseos engañosos. Hay prácticas pecaminosas que posiblemente las personas que están en el mundo las han practicado desde hace más de 10 o 20 años. Algunos, por ejemplo, consumen algún tipo de bebida embriagante desde que tenían 13 años y algunos ya tienen 45 años o más de estar de vida, lo que significa que tienen años de estar arrastrando esa práctica. Hay algunas otras personas que han tenido promiscuidad en su vida sexual desde los 10, 11, 12 años y han pasado durante mucho tiempo con prácticas así. Y eso mismo se puede aplicar a cualquier otro tipo de pecado que ustedes se puedan imaginar. Pero hemos estado a veces cuando vivimos en el mundo tan habituados, tan acostumbrados a pecar, que creemos que deshacernos de esas prácticas es algo imposible. Y vuelvo a repetir, realmente en la carne es normal pensar eso. Una práctica que nos ha acompañado tanto tiempo en nuestra vida, hábitos que hemos tenido incluso desde que tenemos uso de razón, ¿cómo es posible cambiarlos? Más aún si hemos crecido en un entorno a donde dichas prácticas han sido normalizadas por la familia o por los amigos. ¿Cómo salir de una vida viciada del pecado? Sin embargo, cuando alguien dice esta frase que utiliza nuestro título, nadie puede sacarme de la vida que llevo, yo siento que de alguna forma quien menciona palabras como estas tiene un deseo en el corazón de cambiar, pero piensa que es imposible. Por eso dice, nadie me puede sacar de la vida que llevo. Es algo así como decir, yo quisiera cambiar, tengo la intención de hacerlo, pero me parece imposible poderlo lograr. Así que precisamente en ese título vamos a meditar en esta mañana. Nadie me puede sacar de la vida que llevo. Tenemos como texto base Juan capítulo 8 y verso 34. Juan capítulo 8 y verso 34. Y dice nuestro Señor Jesús. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es precisamente lo que hemos estado hablando en estos primeros minutos. El pecado es un vicio y el pecado es una esclavitud, algo que queremos dejar de hacer, pero nos es imposible, porque el pecado son prácticas tan arraigadas a nuestro ser, a nuestra forma de vida, a nuestro entorno, que se vuelven un gigante cuando en algún momento queremos deshacernos de ellas.
Y por eso este texto que estamos citando lo plantea como un tipo de esclavitud. Sin embargo, debe saberse que cualquier esclavitud que no es a los pies de Cristo es una esclavitud que puede causar sufrimiento. Todo ser humano tiene dos opciones en esta vida. O es esclavo de Cristo, lo cual es lo más beneficioso que puede tener en su vida, o es esclavo del pecado. No hay una tercera opción. Y ser esclavo del pecado, estar viciado conforme a los deseos engañosos, es algo que trae desgracia para la vida. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se han hecho poco queridas de su mismo núcleo familiar por la vida desordenada que llevan? Hijos que cuando llegan a la edad adulta ya no sienten un aprecio tan profundo por su padre o por su madre, porque estos en su niñez no les trataron bien, porque vivieron de forma desordenada. Y eso es precisamente porque el pecado es una esclavitud. El pecado es una esclavitud que por tanto trae sufrimiento. O algunas personas que están arruinando su salud y saben bien que tienen que abandonar esas prácticas que les están destruyendo la salud, pero no pueden. Intentan por un par de días y quizá logren tener unas cuantas victorias, pero luego vuelven a recaer. De manera que para ellos hay una profunda decepción. Sienten que su vida ya no tiene un retroceso, que es imposible que una transformación se pueda operar en ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes que el mensaje de nuestro Señor Jesús es un mensaje que trae esperanza, un mensaje que da libertad. Fíjense ustedes lo que dice Lucas capítulo 4 y verso 18. Esto que vamos a leer son palabras que Jesús estaba leyendo estando en una sinagoga en día de reposo. Y dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y escuche esto: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y todo esto que el Señor nos ofrece, que es plena libertad, que es fortaleza, que es victoria contra el pecado, es algo que nosotros podemos acceder. Y si quieren que seamos plenamente sinceros, es cierto que nadie te puede sacar de la vida que llevas en esta tierra, pero Dios sí tiene la capacidad de hacerlo. Y por eso hace un llamado. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor hace un llamado para todos aquellos que se encuentran siendo esclavos del pecado, que están siendo oprimidos en su corazón, para que logren encontrar libertad en el Señor. A medida que uno comienza a buscar del Señor, Él le provee de la compañía de su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo llega a estar con ellos, no dentro de ellos, sino con ellos, y el Espíritu Santo les ayuda a ser convencidos de su pecado, a darse cuenta que están fallando, y así a través de los mensajes que poco a poco empiezan a escuchar, su corazón se comienza a sensibilizar ante las faltas que cometen. Luego, más adelante, cuando esta persona toma la decisión de pasar por las aguas del bautismo, entonces el Señor toma el Espíritu y ya no está con ellos, sino dentro de ellos, en ellos. Y entonces ya tenemos la capacidad para vencer a toda plenitud cualquier pecado que se nos pueda presentar. Es así como llegamos a tener victorias contra el pecado. Es así como podemos dejar
aquellas prácticas que hemos arrastrado durante muchos años. Y vuelvo a repetir, ciertamente nadie te puede sacar de eso, excepto Dios. Y como al hombre le es imposible salir de este tipo de prácticas, entonces es necesaria la intervención divina para que aquellos pecados sean vencidos de una vez y para siempre. Fíjense incluso el lenguaje que utiliza Isaías capítulo 1 y versículo 18. Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tan oscuros pueden ser los pecados que alguien ha cometido? ¿Qué tan grandes pueden ser sus maldades como para que Dios no las pueda perdonar? No importa cuál haya sido nuestra vida del pasado, si nosotros nos acercamos con un corazón sincero, con un corazón que de verdad tiene la intención de cambiar, entonces en nosotros se va a operar un cambio increíble, de manera que la persona que posiblemente hoy seamos, mañana ya no va a parecer ni por cerca lo que es, porque se va a operar una transformación. Es el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, un hombre altamente religioso que metía preso a los cristianos, los maltrataba, los mataba, consentía en la muerte de ellos y confiaba en los títulos que había obtenido, como ser fariseo y otras cosas más. Pero cuando el Señor vino a su vida fue transformado de tal manera que toda aquella religiosidad que había tenido durante muchos años de su vida fue dejada a un lado. Dejó de ser un hombre insensible ante el sufrimiento de los demás, de manera que incluso se arrepentía en alguna de sus cartas de haber perseguido a la Iglesia de Dios. Nos damos cuenta entonces que un cambio de grandes proporciones sí es posible que se pueda efectuar en nuestra vida si nos acercamos con corazón sincero ante el Señor, si decidimos tener un encuentro personal con el Dios de la Biblia y dejamos que Él comience a moldear todo nuestro interior. Dice 2 Corintios capítulo 5 y verso 17 que llegamos a ser nueva criatura. O como dicen algunas versiones, llegamos a ser una nueva creación. Lo que antes éramos queda en el olvido para siempre. Llegamos a los pies del Señor, le entregamos nuestra vida, confesamos nuestra fe públicamente por medio del bautismo en las aguas, y en ese momento el Señor se olvida de todas las maldades que hayamos hecho en nuestra vida anterior. ¿Qué cosa hayas cometido? Que haya sido quitarle la vida a alguien, hacerle daño a otra persona, maltratar a tus padres, no lo sé. Pero cual sea el pecado que hayamos cometido, el Señor promete olvidarlo para siempre, perdonarlo y arrojarlo a lo profundo del mar. Si tú hoy decides entregarle tu vida a Él y comenzar a buscarlo, a conocerlo y dejar que esa transformación se empiece a operar en ti. Yo he visto muchos casos de personas que han podido cambiar, que han tenido vidas muy oscuras en su pasado, pero que han sido iluminados con el poder del Señor. Dice Jeremías capítulo 33 y verso 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas formas de aplicar este texto, pero yo quisiera que hoy lo apliquemos a nuestra condición espiritual. ¿Crees tú que no puedes cambiar? Comienza a clamar al Señor
y deja que Él te muestre cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Deja que Él comience a hacer el milagro de cambiar tu vida. Entonces, tenemos una esperanza en el Señor. Tenemos una esperanza. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado en favor nuestro, ciertamente no habría nadie que pudiera cambiar nuestra vida. Nadie nos podría transformar, ni dar una novedad de vida, ni perdón de pecado, ni justificación ante Dios. Pero siendo que Jesús ya hizo esa obra redentora en la cruz, todo aquel que se humilla ante su Dios tiene la posibilidad de ser hecho nuevo de una vez y para siempre, para gloria de Dios. Vamos a finalizar haciendo una oración. Eterno y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta bendición que nos permite de poder predicar su palabra. Gracias porque hemos podido dar un mensaje que conforte el corazón de tus hijos, y te pedimos que todos aquellas personas que han escuchado puedan ser beneficiadas con este mensaje, que se pueda producir en ellos un crecimiento espiritual y que haya una disposición para cambiar. Si hay personas, amado Señor, que tienen el temor de no poder cambiar su vida, te pedimos que seas tú, Señor, el que les ayude a ser convencidos de pecado y transformados para que su vida actual sea cambiada de una manera radical y puedan ser testimonios vivientes que tú puedes actuar milagrosamente en la vida de los hombres, transformando su pecaminosidad, su oscuridad en luz. Eso te pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga mucho. Paz a vosotros.